Entonces voy a poner primero el nombre del algoritmo. Cálculo. Cerrar el navegador este. Cálculo. Sí, cálculo de raíces. Sí, cálculo de raíces. Primero. Del polinomio de la forma a por x elevado, que es este triangulito que está acá, pero que en la potencia, que puede ser este triangulito, o lo pone como una flecha hacia arriba. Cualquiera de los dos puede funcionar. Veo que les autocompleta como una flecha hacia arriba, pero el símbolo es este. Al cuadrado más b por x más c. Sí, esa es la forma del polinomio. No me la vivo, pero no me la puedo abrir tanto. Posta, no me, red flag, sí. Iba a mandar una red flag para hacer la... Sí, tengan cuidado con los micrófonos, Alejo, Álamo. Ahí se los silencié. Bien. Necesitamos en todos estos ejercicios que estuvimos viendo es una entrada por el usuario, un cálculo que tenemos que realizar y un mensaje a mostrar en pantalla. Aquí lo que vamos a necesitar es 3 variables que son lo que va a ingresar el usuario, los coeficientes A, B y C. Eso lo tenemos que inicializar en 0, siempre el primer paso. Las variables de entrada las inicializamos a 0. Que voy a tomar A, B, C. Luego las variables de salida, o qué es lo que vamos a entregar al usuario, es justamente los valores de x1 para cuando la ecuación da positivo y x2 para cuando la función es negativa. ¿Sí? Por eso este más menos. Este más menos que vemos acá, es más menos algebraico. ¿Sí? Pero en computación o hacemos una o hacemos la otra. No podemos hacer las dos al mismo tiempo. No tiene esta capacidad el lenguaje. Así que vamos a hacer este más. En variables de salida, vamos a llamarlo x1, como varios lo hicieron, y x2 igual a 0. ¿Sí? Variables de entradas igualadas a 0, que es lo que nos entrega el usuario. Variables de salida igualadas a 0. Pueden ser opcional la colocación de estas variables de salida, pero es bueno tenerlas a mano para saber qué es lo que estamos utilizando. Muchas veces se da el tipo de variable que va a manejar. Como acá la parte esta es flexible, no hay ningún problema. Entonces el primer paso siempre es inicializar variables. El segundo paso va a ser pedir variables al usuario. Sí, en este caso va a ser A, B y C. Entonces vamos a escribir un mensaje pidiendo que ingrese coeficiente A. Incluso esto lo puedo poner como, no como un comentario, sino como un escribir, como una manera de título de programa de qué es lo que va a hacer. Cálculo de raíces de polinomio de esta forma. Entonces ya el usuario sabe qué está esperando. Ingrese coeficiente A. Acá vamos a poner leer, obviamente, la variable A. Y como es la misma rutina de escribir y leer tanto para B y C, la voy a copiar y pegar. Acá sí puedo permitirme copiar y pegar cuando es repetitivo. A, B y C. Tenemos B. Tenemos C. Sí, tenemos las 3 variables de usuario, al usuario. Coeficiente A, B y C. Listo. Ese es el segundo paso. El tercer paso es realizar el cálculo. Que en este caso son 2 cálculos. Uno para cuando la ecuación es positiva y otra para cuando la ecuación es negativa. Entonces empecemos con la ecuación que es positiva. El primero es x1.
Acá lo que tenemos que ver es que tenemos por un lado, en este tipo de ecuaciones, ¿no? Un numerador que tiene esta forma y un denominador. Entonces, siempre va a tomar la forma de un numerador dividido en un denominador, ¿sí? Ya adentro lo vamos a ir completando, pero yo sé que adentro hay un numerador dividido en un denominador. Perfecto. Como el denominador es fácil, lo puedo colocar acá ahora. 2 por A. Y listo, ya sé que ese es el denominador. Es más corto, así que lo hice primero. Fíjense que si bien acá en la ecuación vemos 2A y no hay ningún símbolo en el medio, tenemos que asumir que es una multiplicación. Nosotros cuando escribimos las ecuaciones nos olvidamos de colocar la multiplicación, que muchas veces aparece como un punto. Pero ese punto o estas variables que están juntas, que se están multiplicando, sí o sí hay que indicarla con el asterisco aquí en la ecuación. No podemos poner 2A, porque nos va a dar un error y acá me dice constante numérica no válida. Así que sí o sí tengo que indicarle que hay una multiplicación. Luego, Profe, una vamos a ver la pregunta. primera parte. Si, una pregunta, Sí. si 2A da error todo, ¿cómo se puede hacer para definir, o sea, para decir que tenemos 2 veces A? Y lo multiplicamos. Le ponemos un asterisco al medio. Pero ¿hay alguna forma abreviada de escribir, ejemplo, tengo 2 veces A? ¿Así o no? 2 por A. Bueno, Sí. Es que uno quiere hacer esto, pero el problema es que, o por ejemplo, suponete que se multiplica, como vamos a ver en el numerador, A por C, esta parte. Si yo tengo AC, perfecto, me lo va a tomar como una variable AC, no como A por C. ah, Entonces sí o sí tengo que meterle el asterisco al medio como para decir que es una multiplicación. La máquina nos va a resolver varios de los problemas, pero si no se los indicamos bien, va a hacer cualquier cosa. Si lo ponemos juntos sin una operación al medio, va a pensar que es toda una sola variable que se llama AC. Entonces va a ver que AC vale 0 y lo va a reemplazar con 0 y va a traer problemas. Entonces sí o sí voy a tener que colocar una multiplicación en medio. 2, todas las operaciones que están en las ecuaciones hay que hacerlas sí o sí. No puedo bypassear o eliminar una porque sí. Paréntesis, tal vez sí, eso se puede analizar, los paréntesis, a ver dónde me conviene colocarle los paréntesis. Pero las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, tienen que estar sí o sí. Aquí menos b, ese es fácil, es menos b. Luego tengo que hacer la de la suma, le agrego la suma, y aquí viene toda la operación de raíz, esta primera parte. Entonces tengo que hacer la raíz, abrir paréntesis, tengo que hacer b elevado al cuadrado, voy a hacer b elevado al cuadrado, aquí por alguna razón me lo saco, b al cuadrado menos, tengo que hacer 4 por a por c. Indico cada una de las operaciones. Y tengo que cerrar de nuevo porque este paréntesis que me está resaltando es los paréntesis que yo indico que es el numerador. Y luego este paréntesis es lo que está dentro de la raíz. Paréntesis adentro. Uy, ¿qué pasó? Se me borró. Paréntesis adentro. No debería hacer falta colocar más. ¿Por qué? Porque entre b al cuadrado y el menos 4, sí o sí se van a separar los términos. ¿Sí? La suma es menos importante que la potencia y la multiplicación. Acá siempre se va a calcular primero la potencia antes que la resta, se va a hacer b al cuadrado, y luego la multiplicación se va a realizar antes que la suma. Bueno, antes que la suma. Sí, eso es propiedades del álgebra. Por eso aquí no me haría falta poner más paréntesis. A lo sumo puedo separar menos como para indicar bien cuál es cada uno. Bueno, con esto calculo la parte del numerador. El x1, digo. Numerador, denominador. Fíjense que encargue de lo general a lo particular. Me fijé cuál es el numerador, cuál es el denominador. Aquí el denominador conviene, conviene ponerlo todo en paréntesis porque muchas veces primero divide en 2 y después multiplica en a todo lo otro.
entonces no es dividido en 2a, sino que es multiplicado por a y dividido en 2. Por eso los denominadores conviene colocarlos también en paréntesis, al igual que los numeradores. Si no coloco el paréntesis, me va a hacer la división de esta última parte, y no de todo, porque la división va a tener más importancia en la operación que la suma. Y aquí x1, uy, Tengo un problema, profe. Estaba tratando de copiar porque yo no lo había hecho, porque no lo ¿mm? entendí bien. Pero cada vez que pongo ejemplo después de raíz, b y do, me sale la flecha hacia arriba, no me sale el mismo símbolo. Es la misma operación, Ah, no hay ningún problema. Sí, bueno. porque muchas veces colocas el simbolito hacia arriba y te lo completa la flecha. Es exactamente la misma operación. Pasa lo mismo que con el igual y la flecha a la izquierda y el dos puntos igual. Es exactamente la misma operación. Pero por lo general, en casi todos los lenguajes de programación, la operación de potencia es con este triangulito hacia arriba. Bueno. Otras veces un doble asterisco, pero en este... ¿Te deja el doble asterisco? No, me dice que no. Tengo que colocar el sombrerito. Profe, ¿no tiene que encerrar la multiplicación en paréntesis? No debería, porque esta multiplicación que está acá tiene más peso, es más importante de realizar, o sea, hay que realizarla primero antes que esta resta de aquí. Mm. Lo probamos, obviamente. Y ahora hay que mostrar el resultado. Aquí sería escribir. Las raíces son, voy a poner x. Voy a poner aquí x1 igual x1 es x2 y x2. Y debería ser suficiente. Entonces tenemos los 4 pasos. Muestro un título, podría ser un paso. Inicializo variables, pido variables al usuario. ¿Sí, Nahuel? No, profe, disculpe. Bien. No, Tenga cuidado con el micrófono porque recién también se le sí, activó. sí. Pido las Profe, le variables hago al una usuario. Sí. consulta. En este programa no se puede hacer el salto de línea. Yo, por ejemplo, el año pasado usé CodeBlocks y ahí sí se Ujú. podía hacer con barra invertida y n. Bien. Aquí automáticamente lo hace. Ya entiendo. En el medio de la cadena de caracteres. ¿Cuál era? Había tecla de escape. Vamos a ver la ayuda. La verdad que no me acuerdo. Vamos a ver la ayuda. En escribir. Sin saltar es para no saltar. Expresión, expresión, sin saltar. Sin bajar. Sí, es lo mismo. Sin saltar o sin bajar. Al parecer no hay. No, al parecer no tiene, por lo menos no lo identifico. Pero es un lenguaje para aprender. Después, cuando veamos Python, ya sí tenemos más opciones. Y bueno, después de realizar el cálculo, mostrar el resultado. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, me muestra el título, cálculo de raíces de polinomio ax al cuadrado, bx más c. Ingresé el coeficiente A. Me dictan uno de los coeficientes que ya hicieron el cálculo, así para ver si nos dan los mismos resultados. 5 menos 6 menos 2. Menos 6 menos 2. ¿Era el mismo? No. Ujú.
Veamos uno que sí conozca. A uno le da igual con estos mismos. Veamos, déjeme pensar. X al cuadrado más X. C igual a 0. 1, 1, 0. A ver. 1, 1, 0. Una de las raíces 0 y la otra menos 1. Sí, está bien. Ahí me da igual. Porque x cuadrado más 2, saco factor común x, ahí tengo el x como primera raíz y voy a tener x más 1, que con menos 1 hace todo 0. Sí. Sí, sí, da. A mí no me da igual, profe. La ecuación... Ah, usaste unos paréntesis. De más, de menos. Con 1, 1 y 0 tampoco te da. No, a mí sí, ahí sí. A mí no. La Ah, bien. anterior no. A mí no. Ahí. La anterior tampoco me coincide. Bien, criado es, ¿no? Sí. Sí. Sí, bien. ¿Quieres compartir pantalla? Así vemos. Así comparamos la ecuación. Capaz que ahí vemos Bueno, dónde puede estar. ahí comparto. Ah, me está compartiendo. Es cierto. Ahí está. Ahí está. Pantalla 2. ¿Se puede ver, pero? Ujú. Ah. Falta el menos al x2. ¿Dónde? En el cálculo de x2 X2. es menos b menos raíz. Ah, Te daban iguales, ¿no? Sí. sí, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, sí. Ahí está. Pasa. Bien. Tenemos en el chat a alguien que está perdido. Veamos. Lo voy a explicar paso por paso. Bien. Primero, queremos realizar esta ecuación que nos permite calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Sí. Bien. Sí, esto era una tarea que dejamos del viernes para el lunes. Era básicamente, teniendo estos coeficientes A, B y C y esta ecuación, toda esta, implementar un programa que tome esos valores y los muestre en pantalla. Que básicamente esta ecuación, sí, se siente un ruido, ya se fue el ruido. Una ecuación cuadrática suele tener esta forma, ¿sí? En esta de color celeste. Y tiene dos puntos que pasan por el eje de las X, menos 0,9 y 1,7. Ese valor 0,9 y 1,7 lo podemos encontrar a partir de esta ecuación. En realidad de dos ecuaciones. Una con un término positivo y otra con un término negativo. Entonces la idea es implementar estas dos ecuaciones como código. Si bien es un poco compleja, pero es ideal como para empezar a practicar cómo implementar ecuaciones en nuestro lenguaje de código, sin entrar en todo el otro complejo de condiciones y etc. Aquí es mucha práctica de variables, uso de variables y las operaciones entre sí. Entonces, estas dos ecuaciones nos permiten calcular estos dos puntos. ¿Sí? Acá estoy tratando de ver dónde... Acá hay un ejemplo. Bien, justo. Esta ecuación dice que en 5, que es A igual a 5, 6, que es B igual a 6, y C igual a 1, aplicando esta ecuación deberíamos encontrar un valor de X de 0,2 y 1, que son los dos puntos, menos 0,2 y menos 1, que esta ecuación la hacen igual a 0. Son los valores de X que hacen que la ecuación tome valores de Y en 0. Entonces, lo que hicimos fue, escribimos el título de lo que queremos hacer, ¿sí? Un cálculo de raíces de polinomio, de esta forma. Inicializamos las variables, tanto las de entrada como las de salida. Pedimos al usuario los tres coeficientes, A, B y C,
que forman parte de esa ecuación, A, B y C. Y realizamos un cálculo, que son para las dos ecuaciones. Una para cuando es positivo, que acá está la diferencia, aquí, esta ecuación, menos b más la raíz de b cuadrado, ¿sí? B cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto dividido en 2a. Una es positiva, la otra es negativa. Es igual, pero cambia de signo. Y mostramos esos resultados como último paso. Para x1 y para x2. Ahí vamos a hacer este ejemplo así. Lo finalizamos. A ver, tenemos a igual a 5, a igual a 6, c igual a 1. Y me va a dar menos 0,2 y menos 1. ¿Sí? Este ejemplo que vimos sirve para practicar las operaciones entre las variables. Y al menos una ecuación estamos usando, que es la de raíz. Después vamos a usar más. Pero la idea es que no profundicemos tanto en esto, pero va a tocar. La raíz cuadrada de un número negativo no puede calcularse. Sí, eso se da porque todo este término es negativo. Ya vamos a ver cuando veamos condiciones de poder identificar esa parte antes de que y mostrar un resultado y no realizar ese cálculo. O sea, detectar cuándo la raíz va a ser negativa, compleja conjugada en realidad, y que no la calcule, simplemente que muestre una advertencia de que no se va a poder calcular. Pero eso cuando veamos condiciones. Por ahora asumimos que los coeficientes que nos dan nos van a dar raíces reales. Y si no nos da, bueno, ya lo vamos a corregir, ya lo vamos a mejorar. Y aquí lo que hace es una comprobación. Ese menos 0,2 como entregamos, vuelve a reemplazarlo en la ecuación y da 0, lo mismo para menos 1. Son dos valores de x que hacen que el polinomio se me hace 0. Acá están las complejas conjugadas, bueno, pero la idea es no entrar tanto en detalle. El objetivo es utilizar de una ecuación llevarlo a código. Que hay que hacerlo. En algún momento hay ecuaciones que pueden ser fáciles, pero hay que hacerlo. Y mejor si practicamos ahora. Bien. Bien, bien. Este va a formar parte del práctico, así que vamos a ver otro ejemplito simple, pero utilizando otras funciones. Y saliendo un poco de los números, vamos a ir un poco al texto. Vamos a ver, voy a crear uno nuevo. Y veamos qué operaciones más tenemos aquí. Así, aquí están, hoy usamos todas, suma, resta, multiplicación, división y potencia. Resto lo vamos a ver la clase que viene. Acá condiciones lógicas, ya la vamos a ver. Lo mismo que estas, igual, mayor, distinto, menor, las vemos cuando se vean condiciones. Funciones matemáticas, vimos el de la raíz solamente, pero cuando tengamos que hacer alguna otra de valor absoluto, tangente, cosenos, etcétera, vamos a ver. Ahora no. Incluso acá tenemos para generar números al azar. Después lo vamos a ver. Pero vamos a ver algunas de estas. De funciones con cadena de caracteres, con textos. Y vamos a ver longitud mayúscula y minúscula. Y por lo menos alguna de convertir número a texto. Entonces, yo les muestro cómo funciona, después les doy como un ejercicio para que ustedes hagan, pero vamos a utilizar a las funciones. Supongamos que yo inicializo una variable que diga texto. A esa, ¿no puedo usar texto como nombre de variable? No puedo usar texto como nombre de variable, mira vos. Mensaje. Ahí está. Un mensaje que es igual a una palabra. No, mensaje. Palabra. Igual a, no sé, algoritmo. Estoy con poca creatividad hoy en día. Supongamos que tenemos una variable al que le guardamos, no un número, porque hasta ahora siempre fueron números, le inicializamos con 0. Ahora voy a inicializar una variable no con 0, sino con un texto. Y sé que es un texto porque está encerrado entre comillas. Si no estuviese encerrado entre comillas, el programa lo va a considerar como que fuese una variable.
O sea, va a leer la variable algoritmo, que va a estar en algún lado, y le va a dar un valor, pero capaz que el algoritmo sea 0. Así que acá es importante colocar las llaves, las llaves, sí, no, Comillas. comillas. Me olvidó las palabras. Las comillas para poder identificar que es un texto. Vamos a utilizar algunas de las funciones. Voy a poner como longitud, voy a poner una L, que me va a representar la longitud de esa palabra. Y voy a poner longitud, porque así se llama la función. Esta de aquí, longitud. Y me pide que le ingrese un texto, que va a ser una palabra. En esta variable L se va a guardar esta longitud, o cuántas letras tiene esa palabra. Esa es la función de longitud. Ya lo vamos a mostrar, simplemente primero lo vamos creando. A esta misma palabra, después lo que vamos a hacer es convertirla a mayúsculas. Voy a poner una M, de mayúscula, voy a hacer mayúsculas, palabra. Lo que va a hacer esta función es tomar la variable palabra que tiene el texto algoritmo y llevarlas a mayúscula. Acá voy a hacer un pequeño cambio, voy a poner la A con mayúscula y, por ejemplo, la R con mayúscula, para hacer lo mismo pero con minúsculas. Entonces lo que va a hacer es tomar esta palabra y llevarlas a todas a minúscula. Estas dos que están en mayúscula las va a llevar a minúscula, y esta otra lo va a convertir todo a mayúscula. Ahora sí, vamos a mostrar. Escribir L, escribir mail y escribir. Lo hago bien pelado sin texto, eso se lo dejo para que ustedes lo hagan. Pero la idea es que muestren cuál es L, mail y min. Si yo lo ejecuto, voy a tener. Este ya no nos sirve. Que 9 es la cantidad de letras que tiene el algoritmo, y tiene aquí 4, 3, 7 y 2, 9. Eso está bien. Algoritmo, aquí lo coloco en mayúscula. Fíjense que cuando le hacemos clic en el texto, nos resalta cuál es el escribir que está haciendo esa operación. O sea, este algoritmo está haciendo este escribir, que es el de mayúscula. Si yo clic acá en algoritmo, me resalta el de las minúsculas. Escribir el min, que es escribir todo lo que está en minúscula. Y obviamente el 9 es escribir la longitud. Entonces lo que van a hacer ustedes, a partir de este ejemplo básico, es ustedes pedirle la palabra o las palabras, porque no hay problema si hay espacio, y que le muestre la longitud de ese mensaje o palabra, y convertirlo a mayúscula y también a minúscula. Y entonces ustedes van a ingresar un texto, cualquiera con mayúscula, minúscula, y les tiene que decir cuál es la longitud, la palabra en mayúscula y en minúscula. Pero escriban qué le van a pedir al usuario y qué van a mostrar aquí. No lo hagan textual y muestren esto. Agréguenle el pedido de la palabra al usuario y agreguen el texto de las distintas variables que están mostrando. Por ejemplo, cantidad de letras de la palabra en mayúscula, la palabra en minúscula. ¿Sí? No entendí, profe. Bien. Yo tampoco, profe, no entendí. Este ejemplo que les di es justamente un ejemplo de cómo usar las funciones longitud, mayúscula y minúscula. Lo que tienen que hacer ustedes es tomar este ejemplo y no darle a esta variable como lo hice yo acá en el programa, sino que la palabra la ingrese el usuario por consola. Aquí. Y ustedes muestren cuántas letras tiene esa palabra, cuál es en mayúscula esa palabra y cómo es en minúscula. ¿Se entiende? Profe, listo, ya la hice. Sí. Perdón, Y bien, profe. esperemos un ratito así el resto también lo puedo hacer. No, Así sí, damos pero tiempo. ¿lo puedo mostrar? Sí, está Por bien. eso, que lo Ah, haga bueno. hagan varios y de ahí lo Bueno, podemos mostrar. Sí, así varios pueden hacerlo.
Pero se entiende, ¿no? Pedir al usuario una palabra, mostrar la longitud, digamos, cuántas letras tiene esa palabra, la forma en mayúscula y la forma en minúscula. Para eso agreguen, hay que pedirle al usuario que ingrese algunas con mayúscula. Pero la idea es que ustedes pidan al usuario la palabra y aquí muestren con un cartel lo que quieren mostrar. Si no solamente los contenidos de las variables, el escribir pelado, así como hice yo. Ustedes agreguen un texto aquí que diga, la palabra tiene tantas letras. La palabra en mayúscula es tal. La palabra en minúscula es tal. ¿Sí? Es fácil el programa, simplemente es para que ustedes lo escriban y lo completen pidiendo algo al usuario. Ahí les doy 5 a 10 minutos y lo veo. Profe, no terminé de entenderlo yo, el ejercicio.
Profe, también termine el ejercicio. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Bien. Veamos. ¿Quién era el primero que terminó? O el nombre 8 o... qué difícil que es buscarlo. Ahí está. 8 Ispuru. ¿Quiere compartirlo? Ahí está. Parece que no está. Llanos, lo había hecho, ¿no? Recién. Puede ser. ¿Me escucha, profe? Sí. No puedo compartir, me dice. Ahora acabo de dejar de compartir. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, definir las variables. Dejé en blanco la primera variable Ujú. para que la pueda usar el usuario y traté de que sea algo más Ujú. amable, entonces puse insertar una palabra para analizar. Bien. Sobre la segunda variable, su palabra se compone de tantas letras, la tercera, su palabra en mayúscula luce así, y en minúscula aparece así. Ujú. Ahí el de... a ver, ejecutarlo. Eso no se ve. Lo vemos Sí. todo sombreado. Ok. Para compartir eso, tengo que Puedes volver a... dejar de compartir esta pantalla y compartir la de la ejecución, Ok. o compartir todo el escritorio, pero eso ya queda por cada uno. ¿Se ve así? Esa es la del PC, ¿no? Y se nos ve ensombreado la otra. Lo que tenés que hacer, yo diría que ejecutes primero, Que lo apretar ejecute el primero. triangulito verde y de ahí compartir. Sí, eso. Ok. Exactamente, compartir y... Sí. Ahí está. Sí. Ve, dice, inserte una palabra para analizar y dice 5. Su palabra se compone de tantas letras. Sí. Ese es el tema, todavía no ingresamos nada y ya nos está apareciendo un 5. Si ingresas algo, ¿qué te aparece? A ver. Ujú. Ahí da un error. Si salís del programa y compartís salís de este... Ahora compartí el otro código. Sí. En la Bien. línea 9 me decía. Sí, hay un detalle. La L obviamente la estamos utilizando para la longitud. Sí. Lo que tenemos que hacer es pedir primero y principal la palabra L, la variable L tendría que estar acá como en leer, porque eso es lo que queremos calcular, pedirle al usuario. Digamos, acá dice, inserte una palabra para analizar, esto que está aquí. Sí. Debajo debería haber un leer, que es el leer Sí. palabra. Exactamente, leer palabra.
Ahí sabemos que lo que escriba el usuario va a parar a la variable palabra. Ujú. Después tenemos que hacer los 3 cálculos, estos que están aquí, y después Sí. mostrar en pantalla cuántas letras tiene, cuál es el mayor y cuál es el... Ah, me faltó el final. Entonces, esto no va, este no va y este no va. Digamos, los pasos son los mismos. Inicializar las variables, que en realidad palabras nomás, y Sí. longitud o mayúscula pueden estar vacías, no hay ningún problema. Después, pedir al usuario la palabra que tiene que ingresar. Hacer el cálculo, que vendría a ser este. Este es el cálculo. Este es el cálculo. Y después mostrar los mensajes. Bien. ¿Te ubicas más o menos? Sí, sí, ya lo corrijo. Ahí está. Bien. Profe, Veamos alguno. Sí. yo lo hice, pero no puedo, a ver cómo lo explico. Cuando le pido al usuario que ingrese una palabra, Ujú. yo ingreso, por ejemplo, auto, y no me contabiliza las letras, ni las mayúsculas ni las minúsculas. Bueno, veamos. Veamos. Compartirlo. Bien, la palabra P, ahí lo inicializa con 0. A mí me pasaba lo mismo, profe, y lo que tuve que corregir fue el escribir que tiene ella ahí al principio, en la línea 7, y el de línea 8 lo coloqué abajo de la variable P que tiene ella, o sea, en la línea 3 y 4 quedaría. Claro. Sí, eso mismo. O sea, ¿Cómo? esto que está aquí tiene que ir después del leer. Ahí. O sea que estas dos Ah, líneas bien. tienen que ir justo acá. Eso. Porque Ok. primero le pedí, digamos, los pasos son los mismos. Le pedimos al usuario, calculamos, digamos, este vendría a ser el cálculo, que en realidad son llamadas funciones, y después mostramos el resultado. Eso. Fíjense que el patrón se repite. Inicializar las variables, pedir al usuario, calcular y mostrar. Ahí está. Entonces tenemos inicializar, pedir al usuario, calcular y mostrar. Acuérdense de esos pasos y van a poder simplificar bastante. Ahora sí Bueno, debería. ahora lo voy a probar. Ujú. Bien. Alguien, creo que Romero dice no tiene micrófono, pero puede presentar, así que Yo, profe, puede hacerlo. ¿puedo? Perdón, sí, vamos con 8 Ice Puro que estaba primero. Eh, a ver, ahí se ve, profe. Ujú, sí. Bueno, yo lo había hecho así y me fijé en primero que ponga la palabra en 0 por las Ujú, dudas, para que se limpie cada vez que se use. Después introduzca texto, ujú. se escribe la palabra y después guardo las variables de longitud, mayúscula y minúscula y después las escribo Perfecto. las 3. Y demostrar. Exactamente. Ven, ahí tienen todos los pasos. El de inicializar la variable, pedir al usuario, calcular Y y escribir. mostrar los resultados. Son esos 4 pasos. A ver, A ver, ¿se ve tendrías el que otro o cómo lo hago? ejecutar y compartir la pantalla de ejecución. Ahí se ve. Ahí está. Introduzca Eh, texto. Uno que no sé. tenga alguna mayúscula o minúscula. Auto. Sí, auto. Ahí está, ¿ves? Auto tiene 4 letras. Texto en mayúscula auto, texto en minúscula auto. Ahora fíjate si podés pasarle alguna mayúscula para ver cómo lo convierte en minúscula. A ver, entonces le pongo, no sé, mesa. Ajá, ahí está. Las 4 letras de mesa en mayúscula y las 4 letras en minúscula. Así estaría, entonces, profe. Ujú. Ahí está, perfecto. Bien. Todos los, por lo menos estos tipos de programas que estamos haciendo, se reducen esos pasos. Así que es bueno tenerlos presentes y van a ver que
casi todo es una variación de esto. Inicializar, pedir, calcular, Sí, mostrar. yo lo que hago, profe, siempre tengo todas las cosas guardadas y cuando tengo que saber algo me fijo de ejemplo las demás cosas que tengo. Ejemplo, Ujú. tengo las sumas, las raíces, las bases de rectángulo y eso, y entonces cuando digo tengo que fijarme cómo se hace algo, agarro ese código y me fijo cómo lo es. Sí, perfecto, sí, también. Profe, Sí, es diferente entonces cuando calculamos una función, porque eh, demostramos primero todas las variables y recién hacemos el cálculo. Acá hacemos una parte y después hacemos otro bloque. Claro, ahí fue donde me mareé yo. Pensé que ujú, que la Sí, parte de la estaba pensando lo mismo, sí. longitud mayúscula y minúscula era una variable, pero bueno, no, ahí se ve que estaba todo el cálculo. claro, como que era una inicialización, parecía eso, esta parte. Como que esto parecía una Claro, inicialización. Claro, Claro, usted muestra primero todas las variables y no hace el paso que había hecho ujú, recién, por eso me mareé, digamos. claro, porque acá es como una inicialización, este vendría a ser el cálculo y esto es mostrar. Nada más que faltaba el pedir, que sí, el pedir tiene que estar antes de utilizarlo la palabra. Usted puso la palabra directamente a Claro, nosotros. era como Entiendo, para que dejarle a ustedes el desafío de que claro. pedírselo al usuario, porque si no, no tiene sentido de que escriban todo lo que yo escribo. Eh, es parte de aprender. Bien. Después, otras de las funciones las vamos a ir viendo, pero convertir a número y convertir a texto, sí, hace lo que nos está diciendo la función, pero ya una aplicación no tenemos para poder ver. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a dar una introducción solamente a una de las estructuras condicionales, pero ya la van a ver el miércoles, pero el miércoles la va a ver una de las comisiones B, que no tuvieron la clase el sábado. Así que, pero por lo menos vamos adelantando como para que el grupo A, cuando llegue el viernes, no estén tan perdidos. Nosotros, hasta ahora los programas que hemos hecho siempre han sido un paso a paso. Estos 4 pasos que yo les hablaba: inicializar una variable, pedirle algo al usuario, realizar un cierto cálculo y mostrar el resultado. Todo bien secuencial, todo un paso uno detrás de otro. Pero hay veces que tenemos que desviarnos del camino que estamos siguiendo, de los pasos, de las secuencias que estamos haciendo. Y todo dependiendo de los valores de las variables que puedan tener. Por ejemplo, podemos esperar ciertos resultados cuando una variable es positiva y ciertos valores cuando una variable es negativa. ¿Sí? Entonces, necesitamos poder hacer esa bifurcación que nosotros decimos, ese desvío del camino original, para poder elegir una cosa u otra en función de una condición. Y eso es lo que conocemos como un if, un si, la primera estructura condicional que vamos a ver. En la ayuda del PCInt, la condición, estructura de control, condiciones. Está el si entonces, es esta que está aquí. Tiene esta forma, no tiene suma esto, no. Tiene esta forma, este rombo que ya lo vamos a ver, que me va a ejecutar algo si la condición que está aquí es verdadera, o me va a ejecutar otra cosa si la condición es falsa. En código lo vemos así, que ya lo vamos a ver en detalle. Como ejemplo rápido y sencillo, vamos a ver, y con diagrama de flujo para entenderlo, qué es lo que pasa cuando una variable es positiva o negativa. Acá no voy a pedirle al usuario que me ingrese una variable para no perder tiempo, sino que yo la voy a inicializar con un cierto valor y veo cómo es ese desvío en el camino que digo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, una variable A, que toma el valor 5, y yo lo que quiero hacer es indicar o mostrar un mensaje si esta variable es
positiva o si esta variable es negativa. ¿Sí? Para ello nos fijamos si es mayor a 0 o menor a 0. Esas dos condiciones me voy a fijar primero. No me voy a interesar ahora qué pasa cuando a igual a 0. Solamente cuando una variable es positiva o es negativa. Entonces, el desafío que se nos plantea es, ya no puedo utilizar lo que veníamos utilizando antes. De decir, A igual a 5. Ah, bueno, A es A. ¿Cómo hago ahora para escribir si es positivo o si es negativo? Necesito una herramienta para poder hacer esa operación. Y para eso Mayor o menor, ¿será? Claro, mayor o menor. Entonces voy a utilizar esto que es un sí entonces, que me dice aquí abajo, aquí, acá me dice en porcentaje, asignación, pero ya cuando, fíjense, cuando yo elijo este, me dice sí entonces, entre paréntesis, estructura condicional simple. Esto lo voy a agregar debajo de este proceso, y fíjense que me aparece este rombo de color azul, celeste, azul, diré yo, que está esperando que yo ingrese una condición. Esta condición, la que yo voy a escribir es si la variable es mayor que 0, que son para los positivos. Entonces yo voy a colocar A mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está haciendo una pregunta. Está preguntando si la variable A es mayor a 0. Y puede ser o verdadero, que va a seguir este camino, o puede ser falso, que va a seguir este otro camino. Entonces, para las variables A que toman un valor mayor a 0, van a ir por este camino y va a ejecutar lo que yo coloque en este camino del verdadero. Y si esta condición llega a ser falsa, o sea, para valores de A negativo, me va a ejecutar todo lo que yo coloque del lado de la F, del lado del falso. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es, si es mayor que 0, siempre estas condiciones, bueno, leerlas como una pregunta. ¿A mayor que 0? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A la derecha verdadero, a la izquierda falso. Si es verdadero, yo lo que quiero hacer es escribir, mostrar, aquí en la rama del verdadero, ¿verdad? Yo quiero mostrar A es positivo. Y por el contrario, si quiero mostrar que A es negativo, tengo que colocar A es negativo. Aquí tenemos lo que se conoce como una bifurcación, un desvío en el camino. Y el que me hace ese desvío es la condición que tengo dentro del rombo. Entonces, empieza mi algoritmo. Yo acá le doy A igual a 5, pero puedo pedírselo al usuario. En este caso lo hago fijo. A igual a 5. Luego pregunto, ¿A es mayor que 0? Sí. Entonces me voy por el camino del verdadero. Entonces A es positivo. Y luego termino. Las flechas, fíjense que siempre van hacia abajo. Nunca vuelven a subir. Siempre es todo hacia abajo. Vuelvo a ejecutar el programa. Si ahora lo ejecuto, me va a decir un mensaje, A es positivo. Voy a hacer eso como para que no nos quede duda. Uy, me dice que necesito... Vamos a cerrar la comillas. Ahí está. Si yo la ejecuto, acá me dice A es positivo. Uy. Esto es así, porque A es igual a 5, A es mayor que 0, entonces me va a ejecutar, me va a mostrar el escribir este. Ahora lo que voy a hacer es cambiar esta variable A y darle un valor negativo. En vez de 5, que sea menos 5. Y cuando yo le dé la Enter, fíjense aquí la pantalla que automáticamente se va a volver a ejecutar y va a decir A es negativo. O no, voy a tener que ejecutarlo. Ejecutar, A es negativo. Ahí está. A es negativo, se fue por este camino, por el de la izquierda. Porque vio que A ya no es mayor que 0. Ya es falsa esa condición. Esa pregunta me da como respuesta un no. Entonces tengo que ir por el camino de la izquierda. Y me muestra el A es negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Uh-huh. Es una de las primeras estructuras de control y es la que se usa todos los días. Esto, el si no tal vez, si no entonces, siempre está. Veamos cómo es en código.
¿Cómo nosotros podemos escribir esta estructura que colocamos con dos caminos? Nos va a quedar así. A igual a 5. Pregunta obviamente si la variable es menor que 5. Voy a volver a poner, ¿por qué se borra? El 5 original que puse al principio. Aquí, si A igual a 5. ¿Sí? Acá yo le digo que A tome el valor 5. Acá pregunto, si A mayor que 0, entonces escribir A es positivo. Si no, escribir A es negativo. Y el fin del sí. Entonces, todo lo que yo ponga después del entonces y antes del si no, se va a ejecutar si la condición es verdadero. Si es mayor que 0 es verdadero, esto y solo esto es lo que se va a ejecutar. Por el contrario, si es falsa la condición, A es menor que 0, se va a ejecutar esto que está aquí, y no los dos. Se ejecuta o esto, o esto. Todo va a depender de la condición. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Fíjense lo importante que es, hago mucho hincapié en esto yo, en este espacio. Porque nos va a pasar y vamos a hacer varios programas, muchos del viernes, que vamos a tener estos sí encadenados, uno detrás de otro, uno dentro de otro. Y cuando no tenemos este espacio, no sabemos qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Imagínense ya de por sí si esto está así. Ya como no es fácil identificar qué se va a ejecutar y qué no. Ya cuando veamos cositas un poco más complejas, se nos va a hacer complicado. Entonces, como para completarlo a esto, le vamos a pedir al usuario que ingrese el número. Aquí inicializo la variable. Voy a escribir. Ingreso el número. Leer A. Aquí no hay cálculo porque simplemente preguntamos. No es cálculo, pero es una pregunta. Le decimos A igual a 0. Pido un número. Este se va a guardar en A, de acuerdo a lo que ingrese el usuario. Y va a preguntar, A mayor que 0, A es positivo. Si no, va a ser negativo. Entonces, si yo ingreso un número, por ejemplo, 9, me dice A es positivo. Y si yo ahora escribo un número negativo, menos 4, A es negativo. ¿Se entiende? O me ejecuta un escribir, o me ejecuta el otro. Veamos. Podemos hacer lo siguiente. Que esto se lo dejo para ustedes, para que lo hagan ahora. Es pedir al usuario dos números. Ya lo dejo aquí abierto. Ahí ve. Indicar cuál de los dos es el mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Vuelvo un poco al ejemplo. Tienen que pedir dos números al usuario, uno que sea A y otro que sea B. Ustedes dirán cuál es la condición que hay que utilizar. No es la misma A mayor que 0, hay que utilizar otra, piénsenla. Y hay que mostrar un mensaje que dirá A es mayor que B y otro mensaje que dirá B es mayor que A. Eso me gustaría que lo piensen un poco. ¿Cuál sería la condición que utilizaríamos? Estamos comparando entre A y B, cuál es mayor de los dos.
Y si es verdadera esa condición, deberíamos escribir A es mayor, por ejemplo, y en falso, y para falso B es menor. B es mayor, digo. ¿Se animan? Sí, profe, ahí lo hacemos. Bien. Para algunos va a ser muy sencillo, pero estoy pensando en aquellos que no tienen contacto con los lenguajes. Disculpe, profe, ¿cómo era la consigna? Bien, esto. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Sale un ARAM después? ¿O sale un Valorant? Profe, disculpe. eh, yo tengo un teclado sin el pad numérico. ¿Cómo puedo hacer para poner el signo de mayor igual?
¿Qué pasó? Recién vuelvo. Mm. Hmm. Bueno, alguno que lo tenga listo. Vi que puso primero Fernández Álvaro. Si quiere compartirlo. Sí, profe, ahí comparto. Ujú. ¿Se ve, profe? Sí. Bien. Lo puse los valores de 0. Y ahí, bueno, el usuario escribe el número y le va a salir que si es mayor a B o B es mayor a A. Ujú. Bien. ¿Qué condición usaste? A mayor a B. Perfecto. Bien. Vamos a comenzar. Ah, no se ve el... ¿Cómo hago para compartir, profesor? Eso, dos opciones. ¿Lo muestras por separado o muestras todo el escritorio para que podamos verlo? A ver. Ahí sí, profe. Ahí está. Sí. Bien. Por ejemplo, pongo 5 Ujú. y un número menor, sería 4. Bien. Y ahí dice lo que es. Tomo el camino de la derecha, sería la es mayor a B. Ajá, el positivo. Ujú. Bien. A ver, Por el quiero hacer contrario, a ver. Sí, sí, eso. ahí lo pongo. Se me tildó todo, no sé qué pasa. ¿Se ve, profe? Sí. Inserte barra Bien, B. ahí un número menor, B sería mayor. Ujú. Y ahí lo Bueno, indica. B es mayor. Perfecto. Sí, fíjense cómo consulta si A es mayor que B, si es verdadero, primer mensaje, y si es falso, el otro. Bien, después, el segundo que lo hizo, 8 es puro. Ahí lo muestro. Ujú. ¿Se ve? Sí. Bien. No, así era como lo había hecho. Ujú. A ver, ¿dónde está para ejecutar? Sería o el comenzar de la derecha o el triángulo ese. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, sería ejemplo 98 y no sé, 5. Ujú. Sí, claramente es mayor que B. Y si no, 5 y 98. Ujú. Está bien, bien diferenciado. Bien. Perfecto. De 10. Bien, veamos. Me pregunta Ruarte si se puede aplicar 3 condiciones. En realidad, condiciones con 3 variables, supongo. Y sí se puede hacer. No, creo que él está preguntando si pueden haber 3 condiciones, sí. Creo. Sí, digamos. A ver, esperen, ya Si comparto pasa un esto, momento. si pasa aquello. o Mayor, menor o igual, puede ser. esto. Como condición, por ejemplo, esta es una condición. ¿Sí? Me imagino que dirá 3 condiciones aquí o condiciones entre 3 variables. Eso. Poner una condición que los números son iguales. ¿Sí? Sí, sí. Ya vamos. Tranquilamente se puede hacer.
Veamos Valles. No, perdón, Delgado. Delgado estuvo primero. Delgado Facundo. La profe. Ujú. Ahí se ve. Está llegando, está en negro. Ahí está. Bien, ¿Puede ver? y lo hiciste al revés. Ujú. Lo que hice fue que se mostrara el número en vez de la letra, a diferencia Ujú. de los otros. Claro, y acá vos decís no que A mayor que B, sino A menor que B. Entonces, primero, ahí, déjame anotarlo, así lo ven nosotros. Él dice A menor que B, ¿sí? Y primero escribe que B es mayor que A. También se puede hacer esto, eso está perfecto. Porque acá vos decís A menor que B, entonces escribís B es mayor que A. Acá como que este triángulo está al revés de los otros, y si está al revés es que uno tiene también que invertir estos. Y está bien. Sí, sí, lo hice al revés para que sea distinto, nada más. Sí, sí, está perfecto, pero está bien. Y esa sería la ejecución. ¿Se ve ahí? La ejecución no se ve. A ver. Ese es, Ahí se sí o sí, ve. cuando uno comparte una sola ventana. Sí, sí. Ahí cierro entonces directamente el otro. Ahí se ve. Sí. Bien. Sí. Ahí contestando el chat. 9 Sí, y suerte. 4. Ahí también vamos a ver eso. Volvió el del código, perdón. Tenés que ejecutarlo y ahí compartirlo. A veces uno primero comparte y luego ejecuta, y es al revés, ejecutar y luego compartir. La ventanita. No, me vuelve a la ejecución del código. ¿No te aparece sé por qué. cuando uno pone compartir? Te aparece, Sí, por me ejemplo, aparece cuando está ejecutado, pero me vuelve a la ejecutando ejecución del código, no sé proceso. por qué. Qué raro. Otra alternativa es compartir el escritorio, pero obviamente eso ya depende de cada uno. Sí, vuelve, qué raro. Bueno, pero va a andar. Veamos. Ahora se ve todo, ¿no? Ahí está. Ahora se ve. No sale. Ahí está. No, entonces no sé qué será, profe, porque yo lo veo. Acá se ve. Sí, sí, ahí se ve. Ah, listo. Ahí se ve bien, pues. Entonces ahí 9, 4, directamente me 9 diría qué mayor. número es menor que el otro y no Bien. A y B. Y si lo hago al Exactamente, revés, hablas del número. es lo mismo. Bien. Sí, es otra forma de verlo. Perfecto. Bien. Profe, ¿puedo compartir? Sí, sí, sí. Espera, sigamos el orden, perdón. Después de Delgado seguía Valles. Bueno. Yo, profe. Después Agüero, Sánchez. Vayan poniendo en el chat, así seguimos ese orden. ¿Comparto ¿Valles? pantalla, no? Sí, sigue Sí. Valles. Ahí me sale, profe. Directamente comparto la pantalla. Bien, sí, sí. Sí, eso de compartir pantalla a veces no les dejo porque cada uno, por respeto al escritorio. No, sí, sí. Yo puse más simple. Lo puse directamente así. Ya como hicieron los compañeros. ¿Está bien? ¿Lo Es ejecutó? mayor que B, perfecto. Sí, ejecutarlo. Eh, 15, 16. B es mayor que A. Sí, el de abajo es mayor que A. Bien. Y ahora uno al revés, que el primero sea mayor. 20, 10. Bien. A es mayor que B. ¿Listo? Ahí está. Sí, perfecto. Gracias.
Bien, veamos. Agüero. Buenas tardes, profes. ¿Se escucha ahí? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, bien, gracias. Ahí Ujú. comparto la pantalla. Ahí se ve. Ujú. Sí. Perdón, tengo dividida la pantalla, por eso. Bueno, ahí lo abro más para que lo vean bien. Lo único que sí, no sé si está bien, acá lo puse como en la sentencia que, o sea, A es un número mayor Ujú. que B, y si no, que ponga aquí A es un número menor que B. Sí, también es válido. ¿Es válido? Ah, bueno. Y bueno, acá Sí, sí. pongo un ejemplo. 15, 7, Ujú. y ahí A lo es mayor recorto. que B, sí. Y bueno, si lo hago al revés, uy, perdón, profesor. ¿Dónde se fue? Ah. Perdón, Sí, a veces lo pasa. cerré sin querer. Mm. Bueno, y si ponemos al revés, sale así. Ujú. Es menor. Perfecto, sí. Está bien. Han visto que la condición es la misma, pero se puede ir cambiando el texto, agregando algunas que otra cosa, uno mayor, otro menor, pero mientras que el mensaje se entienda, no hay ningún problema. Bien, después de Agüero estaba Sánchez, Mateo. Hola, profe, le comparto. Ujú. Sí. Y por último, Criado, Romero Criado. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, a las variables no le di ninguna, ¿cómo se llama? Ningún valor. De ahí le Ujú. escribo, bueno, que ingresó un número para A, un número para B y que leyera los dos. Y bueno, ahí puse A mayor que B. Y Ujú. entonces escribí que A es mayor que B o que B es mayor que A. Ujú. Y bueno, ejecutamos. Ponemos 15. Bien. B es mayor que A. Perfecto. Y Perdón. Ahí. ahí está. A es mayor que B. Sí. Muy bien. Ahí dejo de compartir. Y Romero Criado. Profe, yo también voy a mostrar más o menos lo que yo me estuve guiando, que yo estoy media perdida. Después Bueno, sí. estoy del teléfono, así que, bueno, voy a tener que dar vuelta para que lo vean en la computadora. Bueno, no hay Los problema. aparte. Veamos el Bueno, de Romero y ahí vemos el tuyo. ok. Bueno. ¿Se logra ver, profe? Sí. Perfecto. Ujú. Acá Bueno, usaste hice otro. algo parecido así a... Creo que fue una compañera que fue Belén, si no me equivoco. Algo parecido. Por ejemplo, ingreso, no sé, pongámosle 80, el valor A, Ujú. y 50 el valor B. Y A es mayor que B, me marca. Sí. Así. No sé si está bien, o hice algo mal. Sí. Porque el primero es A, el segundo es B, como es mayor, A es mayor que B. Profe, tengo una consulta. Sí. Proba, Alejandro, ¿es tu nombre? Sí. Proba de poner 80 y 80. A ver qué te da. Ajá. 80 y 80 me marcaría A es mayor que B. Sí, Yo a mí me dejaría salió igual. eso. Sí. Porque en este caso lo considera como igual. Porque puso él en la condición A igual o mayor o igual. Aquí. Ajá. Él usó como en la condición A mayor o igual. Entonces, si es A mayor que B o igual, va a entrar a este mensaje. ¿Sí? Ahí se ve este. Y va a escribir este cuando es verdadero. Ahora, para todos los otros menores, va a ir aquí. Y si quisiéramos que aparezca es igual.
Eso, la clase que viene. Ahí bien. entramos en if dentro de if. Ah, bien, bien, bien. Por eso, ahí es cuando tenemos que colocar un if dentro de otro if para encargarse del tercer mensaje. Y ahí es cuando vemos if encadenado, pero es mejor que avancen un poco en la teoría para que lo podamos ver el viernes. Pero ya uno se va planteando las distintas condiciones. Todas las alternativas que van surgiendo. Y cómo uno con esta herramienta puede solucionar. Muy bien. Para lo que es condiciones, ya vamos a ir finalizando. A ver. Para lo que son condiciones, acá utilizamos un mayor. Hablaban de un igual, también podemos utilizar igual para preguntar si algo es igual, por ejemplo, a 0. Acá lo puedo poner, escribir A es 0, A no es 0. ¿Sí? Esto es lo que nosotros utilizamos para preguntar. Sí, igual, un solo igual. Si yo lo ejecuto, reiniciar acá. Si yo pongo 5, A no es 0. Si pongo menos 9, A no es 0. Recién cuando digo es 0, puse un más al final. 0 me dice A es 0. Acá estoy preguntando si la variable A es igual a 0. Entonces, si es verdadero, me va a escribir el mensaje que es 0, y si no, no es 0. Uy, ¿por qué cuando hago 2 clics por fuera se me va? De condiciones podemos utilizar muchos, ya van a profundizar un poco en teoría. Las más simples son las que están aquí. Todas las que vamos a utilizar. Después las juntamos junto con estas. Ya la vamos a ver cómo armamos unas expresiones lógicas complejas. Pero en primero y principal, cuando comparamos una variable con un número o varias variables, tenemos el igual, ¿sí? Para preguntar si son iguales. Tenemos el distinto, que van a ser los dos signos de mayor y menor. Si no encuentran en el teclado estos símbolos, lo tienen acá a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, acá digo A igual a 0. A es 0. Si no, A no es 0. Pero si yo quiero decir que A es distinto de 0, yo borro esto y coloco este distinto, que utiliza tanto el de menor como el de mayor. Y acá puedo colocar A es distinto de 0, A es 0. Va a funcionar igual que este, A es 0, y si yo reinicio, menos 4, A es distinto de 0, pero entra por el lado verdadero. Este es el distinto. Y después tenemos el otro distinto, que va a ser dos formas de hacer el distinto, que va a ser signo de admiración e igual. Acá, justo el recuadro que me aparece, me dice ejemplo, A admiración igual a B, equivalente a A menor mayor a B. Son dos formas de utilizarlo. Por lo general, en el lenguaje de programación, utilizamos el signo de admiración igual para indicar que es distinto. Después tenemos menor, menor o igual, mayor, mayor o igual. Todo esto podemos usar en conjunto con esto para poder elaborar condiciones más complejas. Pero por ahora vamos a empezar con algunas de estas, algunos if anidados, y después vemos si podemos incluir estas. Todo cuando vayan avanzando un poco con la teoría. ¿Sí? ¿Les parece? No les dejo ejercicio para el viernes, así avanzan con la teoría. Pero el viernes de la semana que viene vamos a seguir con estas condiciones, vamos a tratar de hacer algunas un poco más complicadas y vamos a empezar a ver los anidados. Y les dejo el práctico para que vamos haciendo el mismo viernes, el lunes y el otro viernes. Que la idea es que lo presenten el viernes a la noche. Así si quedan dudas se pueden terminar de pulir. Así que bueno, vimos un poco de operaciones de fórmulas y ahora dimos una introducción a los condicionales. Bien, profe. Yo puedo mostrar para que más o menos, para ver si no estoy tan perdida. Ah, Usted perdón, me sí, dice. cierto, No se perdón. olvide. Me había Ahí olvidado. pongo para que lo vea.
Dale. ver, no sé si va a Ya ver. me estaba despidiendo y cierto que me habías dicho. Quería mostrarlo de A igual o ver, distinto. escríbame, es lo que hice. Ujú. No sé si se ve ahí, ¿lo ves? Todavía no. Espérame un segundo que están golpeando la puerta. Ahí ven. Ahora sí volví. ¿No pudiste compartir pantalla? Sí, sí. Ah, no, porque yo estoy del teléfono virtual y tengo la computadora. Ahí muestro. Ahí No está. sé Ahí voy a no agrandar. sé si se ve. Fijar video. Ahí está. Dice A igual a B. Ah, pusiste A igual a B al principio. Sí. Sí, debería ser. El primer escribir que dice, escribir 3. Sí. Ah, debería ser un mensaje, como diciendo ingrese a. Si no voy a escribir. No. Sí, ahí A y B deberías. A igual a 0, B igual a 0, como la inicialización que siempre hacemos, en 2 líneas por separado. El escribir de A debería tener un texto, ingresar A o B. Y después abajo está bien, si A es mayor que B, entonces el escribir también debería ser un texto, porque te va a hacer una operación. Escribir A igual a 3, no sé si te va a dar, te muestra el 3 o te va a mostrar el texto, pero La ejecución me sale así. claro, sí sale el 3. Sale el 3, que es el primer 3 en la línea esa que está ahí. Claro. Sí, deberías Usted indicar un... entonces me dice que escribir en el primer escribir de acá Ujú. tendría que ingresar un texto. Claro, entre comillas, colocar ingrese A, por ejemplo. Ajá, Para el perfecto. segundo escribir, en la línea 5, lo mismo, pero que diga, entre comillas, ingrese B. Claro, ingresar B. ¿Entendés? Y Y después para lo que abajo, lo lee serían los resultados, o sea, el número de lo que me parece del valor que vale cada una. ujú, Así. sí, sí, lo que vos ingreses en el texto a la derecha, se va a guardar en A o en B cuando te pida B. Ah, bien, Y eso lo que. después el escribir de la línea 9, me parece, debería también ser un texto que diga A es mayor. Ahí estás poniendo A igual a 3. Ah, bien, como señalizando el valor de la ley, de lo que es. Sí. Siempre el escribir es, entre comillas, el texto que uno quiere que muestre, y abajo, y después separado con comas, los valores de la variable que quiero que muestre. Pero en este caso quiero solamente escribir un mensaje, así que solamente debería colocar entre comillas, A es mayor, y abajo B es menor. B es mayor, digo. Bien. Sí, Sí. eso debería ser. Entonces los de escribir Ujú. acá de arriba, para que Sí, los abajo. escribir de ahí arriba y los de abajo. O sea, la línea 3, 5, 9 y 11. Bien, bueno, no estoy tan perdida Bueno. entonces. No, Solamente no, falta nomás ese ajuste el de los textos texto. nomás, pero va bien. Bien, bien, perfecto. Muchísimas Muy bien. gracias, profe. Bueno, gente, nos estamos viendo el viernes. Van a avanzar el miércoles un grupo, pero la idea es que vamos a seguir también dando una breve introducción. Sí, Mercado. ¿Cuál programa? ¿Este? Ah, de la materia. Todavía no lo tenemos actualizado, perdón. El programa de la materia.
Estamos terminando de ajustar los temas con Jorge y ya los vamos a tener disponibles. Bien, nos vemos la clase que viene. Chao, profe. Chao, profe. Profe.